Estamos viendo la historia del pueblo de Dios y cómo Dios tiene ya un pueblo relativamente grande, con una familia grande alrededor de Jacob, que llegó a tener 12 hijos, que dan nombre a las 12 tribus de Israel. El problema ahora no parecía la descendencia, porque ya entre 12 hijos, ya la descendencia, humanamente hablando, tiene más posibilidades. El problema ahora era el testimonio. Para honrar a Dios hace falta un pueblo que le glorifique. Y como ya apuntamos en la lección anterior, los hijos de Jacob habían sido mal educados. Quizás nos encontramos con la excepción de los dos pequeños, los de su amada Raquel, José, y el más pequeño Benjamín, quien es probable que recibiesen ya la instrucción de su padre convertido en Israel y sí le hiciera extensiva las promesas de Dios de que Dios nos guardaría y estaría con nosotros siempre donde quiera que estuviésemos. Esto era la palabra de Dios para José y para Benjamín. No era una larga escritura, pero era una palabra y una porción firme. Dios estaría con nosotros. Dios va a tratar con la familia de Jacob y tiene que tratar porque en la vida de Jacob, aunque él se había reconciliado con Dios, aparentemente todas las cosas parecen que tienen que ir bien, pero no siempre es así. No siempre es así. De hecho, en la casa de Jacob empiezan a ocurrir cosas muy tristes. Raquel, su amada esposa, cuando está dando a luz a Benjamín, fallece y es enterrada en la zona de Efrata, en los campos de Belén. Su padre, que ya era mayor, también fallece, Isaac. De Rubén, el primogénito, se cuentan también cosas feas que añade mal testimonio a lo que venimos redactando. Pero la historia, a partir de ahora, se centra en uno de los hijos, José. Por eso describe el capítulo 37, que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, es decir, a partir de ahora, la escritura se centra en José. Dios va a usar la vida de José como buril, como instrumento para moldear la vida de sus hermanos. ¿Qué ocurriría en la vida de José? Pues siendo educado, como apuntábamos en la anterior lámina, por su padre de una forma especial, él también apacentaba las ovejas con sus hermanos, aunque a su padre no le gustaba que pasara mucho tiempo en el campo. Entonces él le traía noticias de cómo estaban los hermanos, de cómo estaba el ganado, de cómo les iba. Y los hermanos le tenían envidia a José. Esta envidia venía acrecentada por dos situaciones particulares. Una que era el favorito de su padre, cosa que no está bien manifestarlo tan abiertamente, y le hizo un regalo muy especial de una túnica muy bonita a José, y que también José era un soñador, y además de tener este espíritu, lo compartía con los hermanos y con la familia, cosa que estas visiones de ver cómo las espigas de trigo se postraban delante de él, o cómo el sol, la luna y las estrellas también se postraban delante de él, incrementó ese resentimiento y esa envidia que los hermanos tenían con José. La historia alrededor de los 7 años se vuelve cruda, en el sentido que vamos a redactar. La envidia es muy mala. Se da generalmente entre familiares y entre personas que codician cosas que otros tienen, o entre personas que son comparadas. Tristemente es una cosa muy fea que algunos padres hacen, incluso algunos profesores, de comparar a una persona con otra. Suelen comparar una virtud de uno con un defecto de otro. No está bien. A veces poner modelos de referentes sí, pero los agravios comparativos
tiene muy malas consecuencias. Y también ocurre en el deporte, que tú puedes ser aficionado a un equipo, pero a veces puedes tener hasta envidia de las victorias del equipo rival. Esto no es una actitud buena, porque esa envidia tiene malos resultados en nuestro corazón. En esta situación, un día José fue enviado por su padre Jacob a traerle noticias de sus hermanos, que cuando lo vieron venir en el campo, dijeron: mira, nuestro hermanito ya viene con la túnica. Y en su envidia y en su furor pensaron en matarlo. A lo cual se opuso el primogénito, Rubén: no está bien derramar sangre de nuestro hermano. Dejémosle en el pozo, propuso Rubén, porque iba a ir a la ciudad a un recado, pensando Rubén en liberarlo al caer la tarde. Pero resulta que allí José, angustiado, como luego va a describir la escritura, clamaba en voz alta: hermanos, hermanos, sacarme de aquí. Simeón, Leví, Judá, Neftalí, Dan, sacarme de aquí. Pero los hermanos, aunque le escuchaban, allí le dejaron, hasta que a mediodía pasó una caravana de ismaelitas que iban para Egipto y le sacaron. Lo vendieron por 30 monedas de plata, igual que fue vendido también nuestro Señor Jesucristo, y cogieron la túnica, la mancharon con sangre de un animal y se la entregaron al padre Jacob, insinuándole que probablemente una fiera salvaje le había atacado y lo había devorado. ¡Qué tragedia para Jacob! Su hijo, el hijo de su amada Raquel, José, probablemente estuviera muerto, porque no habían encontrado el cuerpo, ya que verdaderamente José no estaba muerto. José había sido evidentemente traicionado por sus hermanos, pero estaba vivo. Camino de Egipto, se podía sentir solo, se podía sentir de muchísimas maneras, pero una certeza tenía en su alma: Dios estaba con él. Esa era la enseñanza espiritual que su padre le había compartido, y esa era la fortaleza de su alma. Dios estaba con José, y así lo cita la Escritura en el capítulo 39 hasta 4 veces, de tal manera que cuando José llegó a Egipto fue vendido como un esclavo, un sirviente en la casa de Potifar, uno de los oficiales del faraón de Egipto. Y allí José estuvo trabajando, y dice la Escritura que el Señor le hacía prosperar en todo lo que hacía. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Así vamos viendo cómo, a pesar de que José estaba en Egipto, por supuesto estaba vivo, no estaba muerto, y Dios estaba con él y seguía desarrollando sus planes en él. Una de las cosas que destaca en la vida de José es el trabajo bien hecho. Cuando nosotros trabajamos, no trabajamos para las personas, trabajamos para Dios. Generalmente los sirvientes, y especialmente los esclavos, procuraban escaquearse y esconderse de las tareas, simularlas. Pero José sabía que trabajaba para servir al prójimo y sobre todo para honrar a Dios. Dios nos da talento para estudiar, nos da talento para trabajar, y lo hacemos para el prójimo, para también edificarnos a nosotros mismos, porque también nuestra mente crece y podemos ganar un salario, pero también para honrar a Dios. Dios bendecía todo lo que José hacía, de tal manera que Potifar apreció este hecho y no solamente lo trató bien, sino que lo puso como de capataz, la persona que mandaba en toda la hacienda que tenía, en toda la finca, sobre todo los sirvientes. José podía hacer todo lo que quisiera, solamente Potifar estaba por encima de él y solamente le había reservado
naturalmente a su esposa. Mientras tanto, en estos años, José tuvo estabilidad emocional. Estaba en otro país, estaba en otra cultura, pero sabía que Dios estaba con él y fueron unos años estables en la vida de José. Durante este tiempo, José fue bendecido y a veces los puestos de responsabilidad, los puestos de honor, tienen también más tentaciones de otra índole, diferente a cuando eres un asalariado. Y también cuando Dios concede el don de la belleza, como tenía José, que era un varón de hermoso semblante también, es más solicitado por otras mujeres. Esto para las personas que somos estéticamente más feas no pudiera ser un gran elogio, pero cuando tú eres demandado por muchas personas, generalmente se puede convertir en una gran dificultad. Y en el caso de José se convirtió en una tentación, pues la esposa de Potifar uno y otro día le insinuaba y le proponía abiertamente que durmiese con él, a lo cual José respondía abiertamente que no lo podía hacer porque no agradaba a Dios y deshonraría a su marido, quien había depositado en él una gran confianza, poniéndole sobre todas las cosas, solamente respetando obviamente a su mujer. Pero esta esposa de Potifar un día prendió un turbante de José mientras que huía de la tentación y empezó a gritar argumentando de que José había querido violarla. Esto fue una difamación, fue una falsedad. Hay muchas denuncias que a veces se hacen en falso, pero aquí no se podía contrastar. Era la palabra de la esposa del oficial del faraón contra la palabra de un sirviente judío. Así que esta falsa denuncia terminó mal. José fue arrojado a la cárcel. Las cárceles son un lugar muy feo, pero todavía las cárceles antiguas eran todavía más feas. Sitios oscuros, generalmente los sótanos, sin ventilación, con mucha suciedad, con animales asquerosos por allí merodeando. Y allí estaba José pagando lo que no merecía, porque él sabía muy bien que era inocente. Y solamente la esposa de Potifar y Dios sabía que él era inocente. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Podría plantearse José. Mis hermanos me traicionaron y ahora cuando me iba bien, esta mujer me denuncia falsamente. Pero José no maldecía a Dios. Como alguien le propuso un día a Job, maldice a Dios por lo que está permitiendo en tu vida y muérete. No. Pueden ocurrir cosas que no nos agradan a nuestra vida, en nuestro contexto, pero aún así, nuestra alma vivimos para gloria de Dios, no vivimos para que nos vaya siempre bien, vivimos para glorificar a Dios allí donde Él permita que estemos. Y allí en la cárcel, José halló gracia delante del oficial, porque él trabajaba bien, aún en medio de la dificultad, él trabajaba bien. Pero también allí en la cárcel, cita la Escritura, que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante el jefe de los de la cárcel. Y fue puesto José no como un preso más, sino como un preso principal, de tal manera que él trataba a los demás presos como si él fuese un oficial, porque Dios estaba con él. Y José pasó estos años tristes en su vida, penosos en su vida, sirviendo al Señor en un lugar crítico.
Las pruebas, como son las enfermedades, son siempre difíciles de llevar, pero las pruebas, cuando son indefinidas, cuando no tienen perspectiva de salir, son mucho más difíciles de llevar. No es lo mismo tener un pie roto, que sabe que va a estar escayolado 40 días, que ser minusválido, que sabe que vas a tener que vivir con esa minusvalía toda la vida. Pero Dios da gracia a uno y da gracia a otro, según le busquemos a Él para que nos dé de su unción, para poderle honrar aún en medio de las dificultades de la vida. Ciertamente, esta época en la vida de José fue muy difícil. Quizás tú también tengas épocas difíciles o muy difíciles en tu vida, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. La vida, hay una naturaleza caída, hay una situación caída y hay muchas situaciones difíciles de soportar. En esta lección de hoy, el plan de Dios se estaba cumpliendo, pero claro, eso lo podemos decir con la perspectiva de conocer toda la historia. Ahora yo te quiero preguntar a ti, estudiante, te quiero preguntar a ti, querido alumno, ¿tú cómo piensas que se sentiría José al recordar allí desde la cárcel cómo sus hermanos le habían tirado en un pozo y él angustiado clamaba desde dentro del pozo porque no podía salir? Y cuando salió fue para ser vendido por los hermanos y enviarlo a Egipto. Y en Egipto vivir como un esclavo, y cuando las cosas se le van adesentando, siendo oficial en la casa de Potifar, la esposa de Potifar dice una infamia y lo abandonan en la cárcel. ¿Se podría él sentir abandonado? ¿Tú cómo te sentirías si estuvieras pagando una causa que no mereces? ¿Tú cómo te sentirías al saber que Dios podía librarte, pero que si no te libra, tú qué harías si no te libra? ¿Le honrarías? ¿Le cantaría como hacía Pablo y Silas cuando estaba en la cárcel? ¿Le honraría con el trabajo bien hecho como hacía José cuando estaba en la cárcel, recordando aquella lección de su padre: no te dejaré ni te desampararé nunca? Eso es lo que se aferraba José a la palabra del Señor en su vida, sabiendo siempre nosotros que lo mejor está por venir. Y lo mejor para el creyente siempre llega. Quizás tengamos que esperar hasta la gloria, pero quizás en el ámbito terrenal, más pronto, el Señor encauce las cosas. ¿Qué le ocurriría a José? Lo veremos en el siguiente episodio, si el Señor lo permite. Que el Señor lo bendiga.